A medida que fui creciendo, ya no era ese niño inocente. Ahora pasé a ser un adolescente rebelde, que miraba la vida, tenía un punto de vista de la vida donde ya quería era ganarme el mundo, quería gloria, pero no cualquier gloria, sino quería ser un campeón mundial, quería ser un boxeador profesional. Yo era boxeador desde hacía ya mucho tiempo y soñaba, aspiraba a ser una figura, una leyenda del boxeo venezolano. A raíz que pasaba el tiempo y que avanzaba yo en el boxeo, empiezo a descubrir que las cosas no, a veces no se logran tan fácilmente. A veces hay que pagar un precio, a veces hay que hacer más sacrificios. Y yo empiezo a ver la vida con una perspectiva de que por más que yo me esforzara, no lo lograba. ¿Qué era lo que pasaba? Empiezo yo a frustrarme dentro de mí, empiezo a preguntarme cómo puedo hacer yo para ser alguien en el boxeo, para lograr lo que quería. En eso llega, pasado unos días de que yo estaba pensando, ¿cómo podría? ¿Qué debo hacer? Un día voy rumbo al boxeo en el autobús y se sube un muchacho, se sienta a mi izquierda, pero este muchacho no era una persona, luego yo descubro que era una persona usada por el demonio. La persona empieza a hablarme, empieza a tratar conmigo de una forma y me empieza a impactar porque empieza a nombrarme cosas de mi vida como si la supiera, como si fuera un mago, un brujo. Entonces yo le digo, oye, ¿usted de dónde es? Me dice, no, yo soy de Mariara también. Entonces empieza a hablar conmigo y me dice, tú eres una persona que has tenido altos y bajos en el boxeo. Yo le digo, sí, así es. Me dice, y tú eres una persona que tú tienes hambre, y tú tienes para ser un campeón, y tú tienes hambre de ser un campeón. Yo le digo, sí, de hecho, es lo que más deseo en mi vida. Digo, yo te tengo la solución a tu problema. Yo, sí, ¿cuál será? Me dice, los muertos. Y yo, ¿cómo así? Me dice, tú tienes que hacer pactos con los muertos. Tú tienes que pedir el favor a los muertos. Tú tienes que pedir la ayuda a los muertos. Y me empieza a nombrar la religión de la palería. La palería mezclada, ligada al espiritismo. Y empieza a hablarme, a decirme que cómo debía hacer las cosas, que yo tenía que acercarme un día a unas sesiones, tenía que hacerme limpieza, reventamiento, y tener un conocimiento mayor de la palería me iba a ayudar a evolucionar en el boxeo. Entonces este hombre se baja, pero esa duda quedó en mi cabeza. Se hizo la duda de que sí, que podría lograrlo a través de eso. Era tan grande mi ambición que no había temor en mí de meterme con fuerzas extrañas, con demonios en este caso, con, con demonios. Era tanto mi deseo de ganarme el mundo y de ser un campeón reconocido que ya yo ignoraba las consecuencias que me fuera a traer el envolverme en la brujería, en la hechicería, en la palería, en el espiritismo, como ya una vez lo había hecho mi madre, y consciente de que mi madre había tenido una vida difícil a raíz de eso. Ahora que yo empiezo a tomar esa ambición y ese deseo de ir a esas secciones espiritistas y a tratar con los paleros y los espiritistas, los mediums que reciben muertos, un día estoy en una sección de espiritismo y baja un muerto supuesto, que era un señor mayor, y me señala y empieza a decir, este niño tiene una historia. Y la gente se empieza a sorprender, y yo incluso me sorprendo porque estoy ahí en medio de eso, y dice, este niño tiene una historia. Porque su madre era espiritista del culto, adoradora y servidora del culto, María Leoncero.
Pero su madre, por razones X, nos abandonó. Pero como en todo siempre queda una semilla, y allí el fruto de lo que su madre dejó. Y yo dije, wow, este cómo sabe cosas. Pero dentro de mí había una cierta perspectiva de que aquí se movía el diablo, había una seguridad, una cierta seguridad, mejor dicho, de que el diablo estaba dentro de todo esto. El caso fue que yo empiezo a hacer amistad con ellos, este demonio, supuesto muerto, que había muerto no sé en qué año, es le dicen el viejito, no recuerdo bien el nombre del anciano, Rita, pero el caso fue que esa deidad junto con otras, tanto de la corte india como de la corte chamarrera, empezaron Elías Martínez, era el nombre de este supuesto señor que había muerto no sé qué hace cuántos años, y él se ofrece a ayudarme. Él dice, yo voy a abrir tus caminos, te voy a ayudar. El caso fue que yo me hice distintas cosas, empiezo yo a comprar distintas cosas, herramientas para trabajar en el espiritismo, y ellos empiezan a descubrir que yo tenía materia. Materia quiere decir una persona que tiene facultades medium para recibir muertos, el Señor reprende, en este caso demonios, en su cuerpo. Yo comienzo a tratar con esta gente, con este altar, pero no encontraba los resultados que yo quería. A medida que iba pasando el tiempo, mi madre se da cuenta de que yo estoy metido en estas cosas y me dice, arrepiéntete porque te vas a ir para el infierno, el diablo te quiere llevar al infierno. Pero yo ya estaba totalmente rebelde y aferrado a mi deseo. Ya yo era una persona que ya no tenía paz, yo solo pensaba en el mundo, en quería ser famoso a toda costa y quería esforzarme por eso y hacer lo que fuera necesario para eso. Mi madre, cuando tomaba esa actitud, me decía, te vas a ir, el diablo te va a llevar al infierno. Yo le decía, tú quédate con tu Dios y con tus evangélicos, que yo me voy para el infierno con el diablo. Era tal estado mi mente y lo cerrado que yo estaba, que yo no miraba las consecuencias de lo que yo estaba diciendo. A medida que va pasando el tiempo, hago amistades con otros que son cercanos a la santería, me presentan a Changó y a Eleguá. Changó es el fundador, se dice, de esta religión yoruba, que no es más que una secta satánica que se hace llamar la santería o religión yoruba. Muy conocida en Cuba, en Puerto Rico y acá en Venezuela. Ha estado ganando mucho territorio. Changó y Eleguá, que es un niño, que es el que abre los caminos de las personas en la religión, se dice, ellos me piden un gallo para Changó y un pollón para Eleguá, como ofrenda para ellos trabajar y ayudarme en mis caminos. Yo empiezo, compro el gallo y el pollón, los llevo allá y me postro, me coloco de rodillas y me empiezan a vertir la sangre en las manos del sacrificio del pollón que están matando para servir al Eleguá y de la sangre del gallo para Changó. Ellos ofrecen ayudarme, pasado unos días, un tiempo, yo empiezo yo no veo que se movían las cosas en el deporte. A medida que va pasando el tiempo, otro día llega Changó y me pide un becerro, un corderito, como un ovejito, para que hiciéramos un pacto donde él iba a darme una evolución en mis caminos y en mi carrera como tal. A medida que va pasando el tiempo, yo va tomando en mi fuerza la creencia, yo iba a conseguir el ovejito para ir a hacer este pacto, lo iba a hacer en la ciudad de Puerto La Cruz, pero antes de eso llega una señora evangélica y me dice, unos días antes, mira, con todos esos collares que tú cargas y con todo eso que tú te quieres ir con el diablo, Dios te tiene aquí agarrado de sus brazos. Y él dice,
no lo voy a soltar. Y el diablo le dice que te suelte porque tú te quieres ir con él. Las palabras de esta mujer me impactaron mucho. Me dijo, Dios te ama, Cristo te ama y no te dejará solo. Y yo, esas palabras tocaron mi corazón, pero pasó el tiempo y mi ambición fue creciendo otra vez de nuevo. No hice lo del pacto que se me había dicho, pero, pero, ¿cómo te digo? No hice el pacto, pero mi creencia seguía avanzando, seguía fortaleciéndose en ello. Yo creía que ellos eran mi salvación. Un día aparece a mi vida otra vez, una vez más, Huaycay Puro. Este es la tercera persona de de hecho la tercera persona de la Trinidad satánica, de la Trinidad del Espiritismo, que son la Reina María Leonza, el Negro Felipe y el Indio Huaycaipuro. Este Huaycaipuro, que era el santo al que yo había sentido una cierta devoción siendo niño, llega a mi vida otra vez, me extiende su mano y yo empiezo a caminar agarrado de su mano como un hijo de un padre, empiezo yo a ser guiado por él. Este ser, se dice en el espiritismo que él solamente es padrino de los que él protege, de los que él defiende, nunca es padre, pero este ser aceptó y se hacía llamar mi padre. Y empiezo a creerle, tuve una visitación de este ser, lo vi en persona, este demonio se presentó a mí como una persona quemada, no como está en la imagen o no como se nos presenta, con el cabello largo y vestiduras de indio, no, ni era un hombre quemado, totalmente su cuerpo calcinado, lacerado. Pero yo no tenía tanto temor a este ser porque ya era mi padre espiritual, dentro de lo que cabe, era lo que se me había dicho. Mentira del diablo, yo estaba caminando agarrado de la mano con el mismo Satanás. Este ser, yo lo veía quemado y me hablaba porque él cuenta la leyenda que él murió quemado en su choza con 23 combatientes. Por eso él se presentaba hacia mí como una persona quemada. Y yo, valiéndome del valor que tenía, acostumbrado de niño a ver distintos seres extraños, ya yo me había hecho muy fuerte y yo no tenía temor a lo que era el diablo, el infierno. Me volví rebelde, no me asustaba nada en este mundo. Cuando no me asustaba el Satanás, ni el hecho de que yo sabía que yo me iba a ir al infierno por qué sé yo, unos 4 o 2 años de fama, unos 15 minutos de fama. Yo sabía que yo iba a ir al infierno, pero a mí no me importaba, porque yo estaba cerrado a mi posición. Corté toda amistad, toda relación con el Altísimo. Corté todo lo que fuera leer la Biblia. No, yo me volví una persona 100% satánica. Una persona que tenía una mentalidad puesta en Satanás como su guiador o su mediador. A medida que pasa el tiempo, yo luchando por sobresalir, decido hacer un pacto con Huaycaipuro, que el Señor lo reprenda. Este espíritu me revela a mí que el Huaycaipuro es el mismo Astaró, el conde de los infiernos, y me revela que la Trinidad satánica de María Leonza, el Negro Felipe y el Indio Huaycaipuro no eran más que Satanás, Belcebú y Astaró. A medida que yo voy enterándome más de las cosas, yo me afianzo más a ellos. Estas eran cosas que yo no se lo revelaba a la gente que era adoradora del culto marialoncero, y personas que eran amigos míos, yo no les revelaba lo que ellos me habían dicho, excepto un brujo cercano a mí, que era un brujo con alto conocimiento también. Decido un día hacer un pacto con el Indio Huaycaipuro, en este caso con Astaró.
unos demonios nos trajeron un colmillo para que hiciéramos un collar. Ya nosotros habíamos hablado que íbamos a hacer el collar con un colmillo. Vinieron los demonios, nos trajeron el colmillo, lo metimos dentro de un azabache, y yo, con unas conjuraciones, unas cosas que se hicieron, esa era la unión fraternal que había entre Guaycaipuro y yo, que el Señor lo reprenda. Era tan grande la devoción que yo sentía por este ser, yo me empiezo a volver como él me enseñaba. Tú sé rebelde porque yo era rebelde, tú sé fuerte porque yo era fuerte, tú sé valiente porque yo fui valiente en la tierra, tú sé airado, tú odias a tus enemigos, tú amas al pobre, cosas como esas. Fue a tal estado mi creencia que yo me lo tatué en el brazo, la figura del indio Guaycaipuro, como la pueden ver, con el colmillo respectivo del pacto que nosotros habíamos hecho. A medida que pasa el tiempo, Guaycaipuro se hace para mí mi padre espiritual. A tal estado de yo pelear con mi madre, porque mi madre me decía a veces: ese Guaycaipuro te está llevando de su mano para el infierno, ese demonio del diablo. Tú no te vas a meter con mi padre, no te vas a meter con lo único que yo tengo en esta vida más valioso, que es él y su ayuda. Y yo me molestaba, yo discutía con ella. Un día me ofrecen la oportunidad, pidiéndole incluso a Tarot, en este caso, que pusiera en mi camino una persona que me ayudara en el boxeo. Aparece una persona a través de Facebook, el cual le muestro mis videos por internet, se motiva y se anima a llevarme un día. Pero un día, sintiéndome vacío, decidí ir a la iglesia. Voy, me meto a la iglesia, motivado, no sé, por alguna razón entré a la iglesia, pero vi vi en la iglesia personas que no me trataron bien. Entonces yo me salí y me fui de ahí peor de lo que había entrado. Me topo con un amigo que es santero y me dice: oye, cuéntame, ¿qué has hecho? Bueno, aquí. ¿Cómo te has sentido? Bueno, me sentía mal y fui a la iglesia. ¿Y para qué fuiste? Allá, lo de los evangélicos. Y yo le dije: sí, fui para allá, porque me sentía mal, me sentía vacío. ¿Y cómo te sentiste? Pues me sentí peor. Me dijo: porque ese no es tu camino. Tu camino está con los santos. ¿A ti quién te dijo que tú tienes que estar metiéndote con los evangélicos? Tú tienes que estar con los santos. El caso fue que yo ignoré esa palabra que él me dijo. Al día siguiente, el otro domingo, dije: voy a volver a ir a la iglesia, porque nuevamente a mí no me tiene que importar el nombre de la gente. Yo soy una persona recta, soy una persona que a mí no me importa lo que se diga de mí. Yo voy, punto. No sé quién metió en ese entonces, yo no estaba claro de lo que yo estaba haciendo en mi vida, no sabía quién estaba poniendo ese deseo de yo entrar a una iglesia, pero era un deseo incontrolable de entrar a la iglesia. Cuando yo entro ese siguiente domingo, el pastor me saluda, todos los hermanos me saludan bien, y ellos deciden orar por mí, porque ellos sabían que yo era boxeador, y dicen: vamos a orar por mi compañerito, él es boxeador, y yo sé que Dios le puede dar la oportunidad de salir adelante como él quiere. Ellos oraron por mí, y en cuestión de un par de días me vuelve a llamar ese hombre, el cual hasta hoy había puesto en mi camino, y me dice: oye, mira, ¿qué tal, venezolano? ¿Cómo estás? Mira, sabes que yo pensaba traerte para acá, pero no sé si tú te quieres venir. Y yo: ¿cómo? No, claro que sí. ¿Cómo crees que no? Pero yo no tengo visa, le dije, porque él es de Los Ángeles, se llama Domingo Castro. Yo le digo: no, señor, es que yo no tengo visa. Cónchale, déjame ver qué puedo hacer. El caso fue que me volvió a llamar y me dijo: no, hombre, vente así. ¿Te quieres venir? Y yo: sí. Bueno, vente así. Mi cuñado te va a recibir en Mexicali, y después te traslado para acá, para Los Ángeles, con un pollero. Ahí vemos. El caso fue que llegaron, me mandaron el pasaje, me mandaron dinero, me fui. En lo que yo salgo para allá, ese día, el día 20,
21 de febrero. El día 22 llegó a Tijuana. De Tijuana fui trasladado a Mexicali. Yo bien contento, bien feliz por la evolución que había logrado en mi camino. Alegre con Dios también porque sabía que le debía a Él esa oportunidad de salir. Entonces ya mi mente debatía entre Satanás y Dios. Ya yo estaba entre dos aguas. Pero como dice la palabra, no puede correr agua limpia por donde corre agua negra y no puede salir agua negra por donde corre agua limpia. Pero yo creía que yo podía andar con los dos, pues con Satanás y con Dios de la mano. Y el caso fue que cuando yo llego a Mexicali, mi manejador le había pedido a su cuñado que me hiciera un recibimiento. En ese recibimiento me iban a organizar una fiesta y íbamos a salir a tomarnos unas botellas, íbamos a salir con unas muchachas. Ese día salimos en una camioneta con un amigo de su cuñado y 3 muchachas. Íbamos los 6 en esa camioneta, íbamos celebrando y ellos me dicen, vívete tu momento de campeón mundial, porque ahora es que tú vas a ser un campeón mundial. Y yo me alegré dentro de mí, pero yo escuché una voz que habló dentro de mi cabeza, me dijo, ni con todo el oro del mundo, ni con toda la fama y todos los títulos mundiales del mundo, tú nunca vas a ser feliz, porque Cristo no está en tu corazón. A Él sea solamente la gloria y la honra. Cuando yo escucho eso, en mi mente la fiesta se me aguó. Me apagó la fiesta, pero sin embargo, proseguí. A medida que pasaba el tiempo entrenando allá no se daban las oportunidades para que yo peleara profesionalmente y me tenían la promesa de que me llevarían a los Estados Unidos. Luego yo descubro que había una imposibilidad muy grande de que yo entrara a los Estados Unidos sin ningún papel, sin ninguna... Entonces ellos querían que yo pasara como ilegal y eso era arriesgado, muy arriesgado de hecho, en los Estados Unidos. El caso fue que pasó el tiempo, pasado ya 6 meses, 4 meses antes de yo cruzar a los Estados Unidos, yo decido ir a la iglesia. Empiezo a ir a la iglesia en Manuel con el pastor Don Julio, de allá de Mexicali. Empiezo a hacer amistades con los hermanos de allá, y ellos me empiezan a dar ese apoyo y empiezan a hacer esa amistad conmigo. Yo empiezo a sentir ahí un respaldo y un alivio, pero cada vez que yo entraba a la iglesia sentía menos ganas de seguir boxeando. Entonces esto empieza a frustrar mi mente, porque yo digo, hey, yo vine para acá para boxear, yo tengo que mantener la mente enfocada. Y a mí me tenían entrenando, hice una pelea y me tenían entrenando, pero no me daban la respuesta definitiva de que yo pelearía profesional, porque yo tenía ya mi manejador, y mi manejador quería que él iba a hacer hasta lo imposible según él, porque yo peleara en Los Ángeles y no en Mexicali. El caso fue que yo entrené, no pude pelear profesional allá, y luego yo decido entrar a un campamento de la iglesia, donde íbamos a recibir estudio bíblico, devocional, oraciones y eso. Y yo me sentía bien tratando con esa gente. Otra persona, que era el Terco Flores, que es un entrenador muy conocido allá en Mexicali, él me ofreció su apoyo y hicimos una gran amistad. Entrenando con él, el día sábado él me iba a llevar a pelear a Tijuana. Lo que fue el lunes hasta el viernes entrené fuerte enfocado para la pelea del día sábado, pero por alguna razón se cayó el programa, no sé, con el que yo iba a pelear se lesionó, no sé cómo fue la cosa. El caso fue que no se pudo dar la pelea y yo tenía el compromiso del día domingo de irme al campamento. Entonces el día domingo ellos tenían pautado, ya que no se habían hecho las peleas, ir a una piscinada en Tijuana. Y yo decido irme al campamento. Ellos me dicen, ¿no vas a ir a la piscinada? Le dije, no puedo porque tengo que ir a la iglesia, tengo un compromiso, me comprometí con el pastor y ellos ya pagaron para que yo me quedara allá. Entonces el caso fue que me fui al campamento y el entrenador se fue hacia Tijuana con su esposa y sus hijos, y atrás iban 2 muchachos que estaban conmigo en esa misma cuadra con él entrenando, se fueron en otro carro, que fueron el Dylan y el Aldo. Ellos cuando iban rumbo hacia Tijuana, se les atravesó una camioneta al frente a ellos 2, se bajaron unos hombres con armas encapuchados
el Dylan salió corriendo, que es el muchacho con el que yo compartía dormitorio allá. Él salió corriendo, no lo lograron agarrar, y al Aldo lo agarraron. Cuando a este joven lo agarran, se lo llevaron. Eso fue en julio, de hecho fue en julio. A la fecha, en marzo del 2014, eso fue en julio del 2013, a la fecha este muchacho no aparece, no saben nada de su paradero, su familia no sabe nada de él, y yo sé eso porque yo me comunico siempre con este entrenador, pues hicimos una gran amistad y siempre estamos en constante comunicación. El caso fue que cuando estuve en el campamento, Dios empieza a visitarme, empieza a tocarme, pero la cosa no sería tan fácil. Empiezan a orarme a mí, a reprender pactos que yo había hecho, cosas que yo nunca les había contado a ellos. El pastor cuando me oraba empezaba, y muchos hermanos, yo reprendo todo pacto. O sea, ellos empezaron a ver que había pactos en mi vida, pero yo no lo decía, yo todo lo, lo, lo tenía reservado. Entonces luego, a raíz de oraciones, el Señor empezó a entrar a mi vida, empezó yo a sentir un deseo por acercarme más y más a Dios, por leer la palabra, y en vista de que había perdido comunicación casi total con mi manejador por problemas que él tuvo en Los Ángeles, no sé, distintos problemas que tenía, viene el pastor de la iglesia y me ofrece que yo salte a los Estados Unidos para que ellos me deporten, porque yo no tenía pasaje para regresarme con mi familia, para que ellos me deporten a Venezuela de regreso o para que yo tuviera la ciudadanía americana. El caso fue que me llevaron una camioneta, preparamos un lazo y en la frontera de Calexico con Mexicali crucé el cerco. Para los que son de Mexicali o de Los Ángeles, de los que son de allá del exterior, saben de qué les estoy hablando. Cuando cruzo, que logro cruzar, yo me pongo nervioso porque digo, wow, ahora tengo que agarrar la migración, que sé si me van a golpear, qué me irán a hacer, y yo empiezo a correr y veo una camioneta de migración que viene y algo me dice, no temas, no te van a ver, es invisible ante los ojos de esta gente. Yo me neutralicé y la camioneta pasó por el frente de mí. Yo, wow, no me vieron, dije yo. Y yo, Dios mío, no me vieron. Y entonces yo agarro mi mochila, porque había saltado con el bolso, y yo empiezo a correr con el bolso rumbo hacia la salida de Calexico, tratando de salir lo más pronto de ahí de frontera. Venía otro carro y me tiré hacia una zanja que había ahí como un canal. Me tiré ahí, pasó el carro, tampoco me vieron. Sigo caminando y en lo que voy rumbo a Calexico, ya había entrado a Calexico. No me vieron. Verdaderamente el Señor me cubrió, no me vieron. Pero ahí eso no fue lo más impactante, sino que cuando yo entro, conozco a un hombre. Le digo, mira hermano, disculpa. El hombre afortunadamente era latino. Me dice, hey, cruzaste. Sí, ¿por dónde cruzas? Por el cerco. Nadie cruza por ese cerco. La gente se viene por el desierto. Lo agarra migración, aún. Entonces era una hazaña lo que yo había hecho. Pero no era una hazaña lo que yo había hecho. Era que el Señor en su misericordia me había guardado para que no me viera. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no me hubiera visto? Me hubiera golpeado, qué sé yo. El caso fue que él me ofrece llevarme a su casa, que me quede ahí con la mente tranquila, y al día siguiente pensábamos qué hacer. Me voy a los Estados Unidos, a su casa, y en Calexico, si no me equivoco, sí, ahí mismo en Calexico, me dieron una cena caliente esa noche, un té frío, me acosté, no pensé, la mañana siguiente me levanto, respaldado por Dios, con confianza solamente en Dios. Ya había roto de hace rato lazo con Satanás, y yo pensaba solamente en Dios, y entré en mí el deseo de regresarme, porque sentía, no me sentía cómodo estando en Estados Unidos sin familia, y empiezo yo a desear regresarme, y le comento, no, quiero la deportación, quiero entregarme a migración. ¿Seguro? Seguro. Ese día me llevó, me comí un sándwich en Subway, y llegó el este este muchacho, me acompañó hasta migración, hasta
una garita, y les dice, hey, excuse me. Empieza a hablarles, diciéndoles que yo me venía a entregar voluntario. Ellos me tomaron, no me esposaron, me llevaron directamente allá a la sede y me mandaron a una cárcel de migración. Cuando yo fui a esa cárcel de migración, ahí estuve alrededor de 2 semanas, 14 días, qué sé yo, y ellos vienen y en el transcurso de esos 14 días tuve una riña allá adentro con un joven de Tijuana, le pegué y me mandaron a una parte que ellos llaman allá en migración el hoyo, que es un apartado donde meten a, ya te cambian, yo usaba una vestidura azul, ya me habían cambiado una vestidura roja, metieron una parte que se llama el hoyo, era un pasillo pequeño, habían bastantes puertas, ahí tenían a personas que habían estado ahí por riñas y los tenían apartados porque los tenían como que eran personas que habían faltado pues a las normas. eh, eh, Empiezo yo, ahí me hicieron llegar una Biblia, empiezo yo a leer mi Biblia y leí los primeros 3 libros del Pentateuco en 3 días. Leí Génesis, Éxodo y Levítico. Era tanta la soledad y tanto el deseo de mí de estar cerca de Dios que yo me metí en la Biblia a las 7 de la mañana y eran las 3 de la mañana y yo todavía estaba leyendo la palabra de Dios. O sea, era un deseo incontrolable por acercarme al Señor. En el transcurso de esos 4 días, al quinto día colapso por el encierro, no sabía cuándo era de día, cuándo era de noche. En ese cuarto no tenía casi la oportunidad de nada. Me empiezo a afligir y me tiro de rodillas y clamo al Padre y pido a Cristo, por favor, me ayude, que no entendía lo que me había pasado, que por qué me había pasado todo eso si tan malo. Decía yo, o sea, no he hecho algo tan malo como para merecer esto, que hice para merecer esto, no he matado a nadie. Pero yo estaba pasando también lo que eran las consecuencias de mi ambición. El deseo de yo ganarme el mundo. Pero yo salí con la victoria más grande, que fue mi conversión a Cristo, la salvación de mi alma. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, verso 26, dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? O sea, el Señor me estaba salvando. Hay personas que te lo digo, amigo, tú que me oyes, que ves este video, hay personas que han logrado cosas de fama o el mundo y han perdido su alma en el infierno. Literalmente, te estoy hablando por la palabra. El Señor me estaba dando a mí la oportunidad, después de yo haber vendido mi alma a Satanás, me estaba dando la oportunidad de reivindicar mi vida. El Señor se me presentó, no te estoy hablando en una visión, literalmente, físicamente hablé con el Espíritu Santo y me dijo, yo le dije, gracias por haber tenido misericordia de mí. Tú tuviste misericordia de mí por las oraciones de mi madre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me dijo, yo tuve misericordia de ti, pero no por las oraciones solamente de tu madre, porque yo tengo misericordia de quien quiero tener y de quien no quiero, no. El Señor estaba hablando conmigo en ese momento, en esa celda, estaba tocando mi vida, estaba tocando mi corazón. El Señor me estaba llenando de su espíritu grandemente, me había perdonado y yo había recibido lo más grande, lo que no puedes comprar con todo el oro del mundo, lo que no puedes pactar con ningún animal, lo que no puedes pactar con todo lo que quieras, que es la salvación de tu alma. El Señor estaba salvando mi alma. Ese mismo día, el quinto día, cuando yo estoy llorando, diciéndole al Señor que por favor me saque de ahí, yo me recuesto en la cama, con mis ojos llorosos, con mi corazón y mi ánimo triste, decaído, y la mañana siguiente vinieron a traerme el desayuno, yo agarré el desayuno y me había prometido ayunar esa noche, y dije, no, boté el desayuno, porque ellos se molestaban si tú no te comes la comida, entonces la tiré por el inodoro, la puse otra vez y dije, bueno Señor, no me han sacado,
pero confío en ti. Y cuando me vuelvo a acostar, no pasaron ni 20 minutos que entraron 3 oficiales del ICE, el vigilante de la puerta, y me dice, hey Mavare, recoge todas tus cosas porque te largas de aquí. Yo recogí todo y yo dije, wow, el Señor me escuchó. Yo se me había dicho que teníamos que esperar que se llenara un avión para deportar a los venezolanos. Otros decían que me iban a mandar en un vuelo comercial. Y así fue, me mandaron en un vuelo comercial, pero no era cualquier vuelo comercial, este era el vuelo comercial, porque yo tenía todas las comodidades cuando me vine. O sea, tenía todo, venía muy cómodo en este avión. Como que tenía un ejecutivo ahí. El Señor me había bendecido de esa gran manera. Porque déjame decirte que lo que el Señor hace, el Señor lo hace bien. El Señor no te va, cuando tú le pidas algo al Señor, el Señor no te va a mandar en una canoa. Y no estoy menospreciando a la gente que haya vuelto a su país en una canoa. Simplemente estoy diciendo, el Señor lo que te da, te lo da bien y en grande. Entonces el Señor permite que yo llegue a Panamá y de Panamá a Venezuela por las escalas del avión. Cuando llego a La Guaira, yo llego sin un solo bolívar, sin un solo peso, sin un solo centavo para regresarme a mi casa. Y me dicen, mira, no salgas ahorita afuera porque están robando, están atracando. Venezuela es un país que sabemos que la situación es difícil, es dura, y la delincuencia ropa. Pero el Señor me tenía guardado en ese momento. Ellos me dijeron que no saliera a la calle por el peligro. Yo estaba preocupado porque yo dije, Dios mío, voy a pedir dinero. Pedí dinero como a 2 personas, no me dieron. Subí las escaleras, me espero arriba y cuando llego arriba, venía un señor que venía hablando conmigo desde el aeropuerto de Panamá a Venezuela. Hablo con ese señor y este señor me dice, oye, espérame, que yo me voy a las 6 de la mañana, 5:30. Salimos a esa hora, yo agarro mi carro y así tú te vas luego a tu casa, así me ayudas con los bolsos. Yo le dije, sí, claro que sí, claro que sí. Yo estaba ayudando con los bolsos, una vez me pregunta, Mavare, ¿tienes dinero? Yo le digo, no, sabes que yo fui deportado, no tengo nada. No, y no tenía dinero en ese momento. Realmente no tenía cómo venir. Este hombre sacó un billete, me lo dio en las manos y me dijo, toma, vuelve a tu casa. Me dio su número de teléfono para que lo llamara. Perdí su número de teléfono, no lo pude llamar. Gloria a Dios, donde quiera que esté. De eso que Dios lo bendiga, me lo proteja. El Señor seguía tendiéndome su mano a través de todo lo que pasaba. Yo veía la mano de Dios en todo momento. Cuando yo regreso a mi tierra, vuelvo a reencontrarme con mi familia. Pero ya aquel joven que había salido de este país con deseos de ganarse el mundo, con un deseo de ambición, de fama, a cualquier precio, incluso al precio de su alma, ya su corazón pertenecía a Cristo, ya era cambiado, ya había tenido una verdadera conversión. Hoy gozo de una verdadera conversión a Cristo. Déjame decirte tú que estás en espiritismo o brujería o hechicería o que tienes un deseo incontrolable por fama o por lograr algo así como esto que yo quería. Déjame decirte, busca de Cristo. La solución a tu problema es Cristo. El único que puede salvarte es Cristo, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como león rugiente, mas no es un león rugiente porque el único león rugiente se llama Jehová de los ejércitos, se llama Dios. Ese es el verdadero león rugiente, es el verdadero. Entonces, yo descubro, ya estando en los caminos del Señor, que Changó es Satanás. Y yo te voy a dar base de cómo yo sé que todo esto es el diablo. Yo descubro que Changó es Satanás porque ya estando convertido a Cristo, Satanás viene directamente a visitarme y me dice, hey, ¿sabes por qué no lograste lo que querías? Y yo en mi ingenuidad, topándome con este ser, le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no hiciste el pacto.
absoluto. Y yo, ¿cuál pacto absoluto? Le dije. El pacto del ovejo. ¿Qué pasó con el ovejo que te pedí, el corderito que te pedí? ¿Qué pasó con el pacto del cordero? Y yo, entonces le solté estas palabras y le dije, no, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Apartado de mí, Satanás. Y Satanás se fue burlándose, carcajeándose de mí. Me dijo, sí, claro. Cuando yo entro en enfoque, yo a Satanás no lo conocía. Nunca antes lo había visto. Él llegó a mí como ángel de luz, como una persona apuesta, una persona de ojos azules, con el cuerpo como un modelo. Un hombre, no fue un hombre con calcio que vino a mí, fue un hombre bien presentado que se acercó y me dijo que qué pasaba con el pacto del Cordero. Pero yo recuerdo, déjame decirte, querido amigo, si viste mi testimonio, verás que quien me pidió a mí el Cordero fue Changó, alabado sea el Señor, fue Changó, gracias Señor, fue Changó quien me pidió a mí este Cordero, no fue Satanás. Yo no conocía a Satanás, yo no sabía quién era Satanás. Y cuando Satanás viene a mí, me pregunta que qué pasó con el Cordero que él me pidió. Pero a mí Satanás no me dijo que yo le llevara un cordero. Fue Changó que me dijo que le llevara un cordero. Entonces déjame decirte, amigo, que estás en la santería. Changó y Satanás son los mismos. Y toda persona que está en la santería, en la palería, el espiritismo y el satanismo, y toda la persona que incluso está en la idolatría, porque dice el Señor, solo a tu Dios servirás y solo a Él adorarás, lo dice en su palabra. Déjame decirte, estás caminando de la mano con el diablo, te estás dirigiendo al infierno. Déjame decirte, conocí personas en mi barrio que estuvieron sumergidas en la mujer igual que yo y no están aquí para contarlo. Uno se suicidó. Esa persona se fue probablemente con Satanás. Entonces déjame decirte, yo estuve así porque ellos pusieron en mí el deseo de suicidarme. A mí vino varias veces, incluso vinieron demonios a decirme, mátate, coge un cuchillo y mátate. Entonces déjame decirte, sal del error, busca de Cristo, porque como dice el Señor en su palabra, cuando Satanás habla de mentira, de suyo habla, porque Él es padre de mentira. Por eso cuando Él habla la mentira, de suyo mismo habla. Busca del Señor. Mi llamado es para que sirvas a Cristo, mi llamado es para que te acerques, mi llamado es para que no te pierdas como yo. Yo estuve a punto de perderme, yo andaba errado en el mundo con una venda en los ojos, con un velo, siendo satánico, por el deseo incontenible de la fama. Pero como ya lo leí en Mateo 16, verso 26, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si ha de perder su alma? Y no, hermano, busca de Cristo, acércate, y el Señor estará contigo. Un saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús, un saludo a ti, querido amigo, santero, espiritista, brujo, lo que sea. Busca de Cristo, acércate. Déjame decirte que si estás en la delincuencia, si estás en la droga, Dios me salvó de allí también. Acércate al Señor. Busca de Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Déjame decirte, Mahoma, que era un Dios, dijo, he tratado por todos los medios de conseguir la verdad y aún no he encontrado la verdad. Y déjame decirte, Buda dijo antes de morirse, voy aún aquí en el lecho de mi muerte y aún no he podido encontrar la verdad. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. No necesitas otro Dios. Huaycaipuro murió. Bolívar murió. Buda murió. Mahoma murió. Pero Cristo murió y venció a la muerte y resucitó al tercer día. No tengo por qué inventar buscando otra religión, otra creencia. La verdad está en el Evangelio, que no es religión, sino poder de Dios para el que cree. Que Dios te bendiga y espero que mi testimonio te haya servido para acercarte al Señor. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañe siempre por donde quiera que estés. Amén.